Lucas capítulo 7, el versículo 36 y 38. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Y entonces, verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. La historia que narra solamente Lucas, esta historia únicamente la vemos ahí en el Evangelio de Lucas. Un fariseo invita a comer a Jesús. Y lo más seguro, hermano, es que este fariseo no era sincero en su invitación, no invita a Jesús por reconocerlo como maestro o como Dios o como Mesías. Invita a Jesús más bien con el propósito de escuchar algo de él, ¿verdad? Para poder acusarle. De hecho, no solamente iba a estar él como fariseo, iban a estar un montón de fariseos ahí listos para agarrar a Jesús en alguna palabra equivocada o en alguna frase equivocada y entonces poder acusarle y prenderlo y llevarlo a un juicio, ¿no? Pero Jesús acepta la invitación de este hombre fariseo porque el propósito del Señor era buscar y salvar lo que se había perdido. Y si hablando con los fariseos podía alcanzar a los fariseos, pues Jesús estaba más que satisfecho con eso, ¿no? Entonces él acepta esta invitación de este hombre y todos los comentaristas concuerdan, hermano, en que esta mujer era una prostituta. Aquí en Lucas solamente dice que era pecadora, pero todos los comentaristas o al menos los libros que yo tengo sobre comentarios de esta parte, todos dicen que era una mujer prostituta, de tal manera que era una persona totalmente marginada. Fíjate, era marginada racialmente por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Era marginada económicamente porque obviamente si era prostituta lo más seguro es que también era pobre. Era marginada religiosamente. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la religión judía. No podía ser aceptada dentro de la religión judía por el oficio que hacía, ¿no? Y número 4, era marginada moralmente, pues porque era prostituta. Entonces, fíjate, había una marginación tremenda sobre la vida de esta mujer, había una marginación racial, económica, religiosa y moral. Sin importarle su marginación, esta mujer se arriesga valientemente a entrar a la casa de este hombre fariseo. Y Jesús no mira la apariencia de la gente. Jesús no ve si somos pecadores o no. Jesús no ve si somos inmundos o no. Jesús lo que ve de cada uno de nosotros es cuando hay un corazón quebrantado y necesitado desesperadamente de la gracia y de la misericordia. Para mí, lo que esta mujer hizo, hermano, representa cuáles son las actitudes que tú y yo debemos tener cuando nos acercamos a la presencia de Dios en oración. La semana pasada te hablé acerca de la oración, hoy te quiero volver a hablar acerca de la oración, porque yo creo, hermano, que la oración es muy, muy, muy importante. Que la oración es como te dije la semana pasada, la oración es la que nos marca como cristianos. Leí en un libro hace unos meses atrás de un autor cristiano que decía, cristiano que peca no ora y cristiano que ora no peca. Y eso es tremendamente verdad. La oración nos define como cristianos, la oración nos marca como cristianos, la oración nos hace cristianos. Un cristiano que no ora no es cristiano. Un cristiano que ora va a crecer, va a madurar, va a aprender, va a recibir del Espíritu Santo en su vida cada vez más, entre más practique la oración.
Es como hablar de un atleta que no hace ejercicio, entonces no es atleta, ¿verdad? Un atleta que no hace ejercicio, pues no es atleta, pero un atleta que hace ejercicio, entonces verdaderamente el ejercicio es lo que marca su vida, lo que define su vida como atleta. La oración es lo que nos define a nosotros como cristianos. Y hoy te quiero hablar, hermano, de 3 actitudes que debemos tener cuando oramos, 3 actitudes que se deben manifestar en nuestra vida cuando entramos a los tiempos de oración. Y te los voy a empezar a decir, ¿verdad? La primera actitud debe ser, cuando oramos, la primera actitud debe ser de dependencia. Y es algo que vemos en la vida de esta mujer. Según los comentaristas, el costo del perfume que esta mujer vació a los pies del Señor equivalía a la paga de todo un año de trabajo de esta mujer. Imagínate, esta mujer era pobre y esta mujer de alguna manera tenía sus ahorritos, ¿no? Y todos esos ahorros, todo lo que ella tenía, lo gastó en una botella de perfume que le costó absolutamente toda su economía. No se quedó con nada en cuanto a dinero. Dijo, yo voy a ir a los pies del Señor, yo lo voy a encontrar ahí en la casa del fariseo y ahí yo voy a vaciar todo este perfume que he comprado exclusivamente para Jesús. No me voy a quedar con nada, no me voy a quedar con ningún ahorro, no me voy a quedar con ningún dinero escondido debajo del colchón, no me voy a quedar con un poquito. ¿Por qué? Porque mi vida de prostitución hoy va a cambiar y yo voy a depender totalmente de Dios. Estoy con este sacrificio de gastar todos mis ahorros en esta botella de perfume y vaciarla a los pies de Jesús. Estoy declarando que me quedo sin nada para entrar a una vida nueva y volver a hacer las cosas ahora bien para depender en Dios. Dios va a proveer para mí un trabajo, Dios va a proveer para mi economía, Dios va a proveer para mis necesidades sin yo ya estar dentro de el negocio de la prostitución. Ella estaba en una actitud de total dependencia. Y quiero aclararte algo, ella se acercó por detrás, por los pies de Jesús, porque yo les he explicado otras ocasiones y a los que no han estado aquí cuando he dado esta explicación lo vuelvo a explicar el día de hoy, porque las comidas no se hacían en una mesa con sillas como comemos ahora, ¿verdad? Y estamos sentados y las sillas y nuestras piernas están debajo de las mesas. Las comidas en ese entonces se hacían en una mesa pequeña, ¿verdad? Más o menos a esta altura del piso, y la gente comía sobre sillones o sobre almohadas, más bien, ¿no? Recargados con una mano, la mano derecha la tenían libre para tomar la comida, la mano izquierda estaba recargada sobre el cojín, ¿verdad? O el asiento, y los pies los tenían comían acostados, vamos a decirlo así, ¿verdad? Comían acostados y sus pies estarían viendo, en este caso, hacia la pared. Ahora, ¿por qué? Porque de alguna manera los pies era la parte más sucia que podía traer la persona, porque caminaban por las calles que no estaban pavimentadas, que estaban llenas de tierra, lodo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, por eso cuando llegaban se lavaban los pies. Cuando tú llegabas a una casa, a manera de cortesía, la persona que te invitaba a comer, mandaban al esclavo de más baja categoría de la casa a que te lavara los pies. Y una vez que te lavaban los pies, entonces podías entrar y podías participar de la comida. Pero aún así, pues los pies estaban hacia atrás, ¿no? Entonces tú estabas pues tirado pecho tierra en el piso, ¿verdad? Recargado en el cojín, comiendo con tus pies atrás. La mujer se acerca, entra, viene caminando por detrás de todos los discípulos y de los fariseos, llega a los pies de Jesús, y estando Jesús comiendo de esta manera con los pies hacia la pared, la mujer allí atrás comienza a derramar el perfume y a llorar y a enjugar las lágrimas, sus lágrimas que caían en los pies de Jesús con sus cabellos.
Escúchame, hermano, entre más tú y yo oramos, más aprendemos a depender de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que hay cosas que nosotros no podemos solucionar. La oración nos lleva a depender en Dios porque entendemos que solamente Dios puede hacer algo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras personas, en nuestra salud, en nuestra economía. Cuando tú y yo más oramos, más aprendemos a dejar nuestras cargas delante del Señor. Entre más oramos, aprendemos a soltar todo lo que nos sobrepasa. Entre más tú y yo oramos, más aprendemos a venir delante del Señor y decirle: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Esto se ha salido fuera de mi control, pero tú tienes todo el control. Escúchame, nuestra dependencia no está en lo que sabemos o en lo que tenemos. Nuestra dependencia viene del Señor. Y esta mujer no dependió de lo que tenía, esta mujer dependió o empezó a depender, a partir de ese momento empezó a depender del Señor. El salmista dice en el Salmo 121, versos 1 y 2, no lo busques, pero dice: alzaré mis ojos a los montes. Pregunta el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a alzar mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Y luego él mismo se contesta en el versículo 2 y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estamos en tiempos de crisis, hermano, aprendemos a depender de Dios. Y eso está bien, pero es mejor aprender a depender en Dios cuando todo está bien. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Esa es la diferencia entre la gente que ora únicamente en las emergencias, que tienen la oración como el extinguidor que está pegado a la pared con un letrero en el vidrio que dice: úsese en caso de incendio. Entonces ahí está el extinguidor, ¿no? Por años. Ahí ha estado 20 años en la compañía el extinguidor. Nadie lo ha usado porque no hay un incendio. Para algunos cristianos así es la oración. Nunca oran. Ahí está la oración. Yo sé todo sobre la oración, ¿verdad? Yo sé que es poderosa, yo sé que cuando uno ora Dios nos oye y soy cristiano y voy a la iglesia, pero nunca oro. Ahí está de adorno. Pero un día la casa se empieza a incendiar y entonces sí corremos y rompemos el cristal y sacamos el extinguidor que ya no sirve porque ya pasó 20 años, ¿no? Entonces rompemos y ahora Dios, ayúdame, Dios, perdóname, Dios, escúchame. Ahora, déjame decirte algo. Ese tipo de oraciones, por más que te sorprenda a ti y a mí, Dios las escucha. Ese tipo de oraciones Dios las oye. Pero yo pregunto, ¿no sería mejor llevar una vida de oración, no usar la oración como un extinguidor, sino llevar una vida de oración y aprender a orar en todo tiempo? ¿No sería mejor orar en los tiempos de paz y tranquilidad y que cuando llegaran los tiempos de violencia, de terremoto, de incendio, de problemas, de circunstancias difíciles, tú y yo estuviéramos como cuchillos bien afilados en la oración, sabiendo por qué debemos orar y sabiendo cómo debemos orar, hermano? Claro que sí, ¿verdad? Cuando oramos constantemente, hermano, también sabremos cómo orar entonces en las crisis. Si dependemos en Dios en los tiempos de paz, vamos a poder sin duda alguna depender en Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de problemas. En Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 24, vemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. En medio de un tiempo de sequía terrible, una sequía que Elías profetizó, le dice al rey Acab: van a venir 3 años y medio donde no va a haber lluvia, ¿no? Y entonces viene esa sequía y Dios le ordena a Elías ir a esta ciudad de Sarepta. Y allí en la ciudad de Sarepta dice la palabra que Dios le había dado la orden a una viuda, fíjate, una viuda pobre que lo sustentara. Y cuando Elías encuentra a esta mujer, le dice, lo primero que
dice Elías a esta mujer es: dame agua. Y la mujer se voltea para traérsela y Elías la para, la detiene y le dice: y dame también, por favor, un bocado de pan. Y entonces la mujer le dice: mira, yo iba a cocinar lo poco que me queda de harina, lo poco que me queda de aceite, lo iba a cocinar para mí y para mi hijo, y luego de eso, luego de cocinar nuestra última comida, con lo poquito de aceite, con lo poquito de harina, nos íbamos a dejar morir yo y mi hijo. Y entonces Elías dice: muy bien, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. Y entonces la mujer obedientemente se va, y cuando se está yendo, Elías la detiene y entonces le da una palabra profética. Ve conmigo ahí, Primera de Reyes, por favor. En el capítulo 17 estamos viendo esta historia, ¿no? Y entonces dice el versículo 14, le profetiza Elías y le dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina y el aceite era todo lo que tenía esta mujer para subsistir, ella y su hijo. Pero ella le creyó a Dios. Ella usó la harina, o más bien, ella usó su harina y su aceite para cocinarle, para cocinar a ella, a su hijo y a un extraño. Pero lo hizo en obediencia y lo hizo dependiendo en Dios. Y la harina y el aceite fueron usados una y otra vez en esa obediencia y en esa dependencia en Dios durante todo el tiempo que duró la sequía. La mujer de la historia de Lucas, la prostituta, fue una obediencia donde dependió en Dios y gastó todo lo que tenía en un perfume. La mujer de la historia de Elías fue una obediencia en soltar su harina y soltar su aceite y depender totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque sabían que Dios podía hacer la obra en sus vidas. Y esa es la actitud, hermano, que tú y yo debemos tener en la oración. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener cuando entramos a orar. Señor, aquí está lo poco que tengo, las pocas fuerzas que me quedan, la poca fe que me queda, las pocas ganas de orar que me quedan, aquí están. Entro dependiendo en que tú me vas a fortalecer, en que tú me vas a contestar, en que tú me vas a ayudar. Entro dependiendo en lo que dice tu palabra para mí. Entro dependiendo en tu poder, en tu autoridad, en tus milagros, en lo que tú puedes hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi economía o en mi salud. Al orar, hermano, dependemos en Dios. Y al depender en Dios, nos volvemos obedientes para soltar las cargas. Fíjate lo que te estoy diciendo, hermano. O sea, entre más oramos, más dependientes en Dios nos volvemos y más obedientes, como la viuda de Sarepta, como esta mujer prostituta, para soltar las cargas y confiar que Dios tiene control de todas las cosas. Y confiar que todas las cosas ayudan para nuestro bien. La obediencia que nace en la oración nos lleva a aprender a depender en Dios. Eso número uno. Número dos, la segunda actitud que debemos tener cuando oramos. La segunda actitud es humildad. Lucas dice, la historia que leímos al principio, que esta mujer no cesaba de besar los pies de Jesús. Déjame te digo algo. Lavar los pies es una cosa que no muchos estaríamos dispuestos a hacer, pero besarlos es algo ya totalmente distinto, ¿verdad? Es otro nivel. Una cosa es que te arriesgues a lavar los pies. Y fíjate, nosotros usamos zapatitos y calcetines, ¿no? Se supone que nos bañamos diario, yo espero. Y ni aún así, con zapatitos, calcetines, ¿verdad? Y bañándonos todos los días porque hay agua, aún así muchos de nosotros no nos arriesgaríamos a lavar los pies de otras personas. Ahora imagínate esta mujer, escucha, el fariseo no lavó los pies de Jesús.
El fariseo groseramente, muy groseramente, permitió que Jesús entrara con los pies sucios como los traía y nunca nadie se los lavó. Con los pies sucios Jesús se sentó a comer porque él nunca tuvo la cortesía de lavarle los pies. Y eso demostraba mucho, hermano. Eso demostraba una indiferencia terrible del fariseo hacia Jesús, ¿verdad? Tú no eres digno ni que te lavemos los pies, ¿no? O sea, pásale así como estás. Te invitamos a comer nada más por pura, pues más que cortesía, compromiso, ¿no? Por puro compromiso. Y eso para ver si te agarramos en algo donde te podamos cachar y te podamos meter a la cárcel. Pero fuera de eso, mi corazón no está en invitarte a comer. Entonces, nadie lavó los pies de Jesús. Jesús traía los pies sucios. Imagínate cómo estaban. Imagínate, perdóname, pero cómo olían, porque Jesús era un ser humano como tú y como yo. Y esta mujer los empieza a lavar con sus lágrimas. La tierra que traía Jesús o el lodo que traía Jesús, ¿verdad? Se hizo más fuerte por las lágrimas que esta mujer estaba derramando. Vertió el perfume y sobre el perfume, sobre sus lágrimas y sobre el lodo o el polvo que traían los pies de Jesús, esta mujer comienza a besarlos. Besar los pies, hermano, es algo totalmente diferente. ¿De qué habla esta actitud en la mujer? Habla de una actitud de humildad increíble. Y esa actitud de humildad es la que tú y yo debemos tener cuando oramos. La pregunta esta mañana es, ¿por qué necesitamos humildad en la oración? Porque allí debe ser el lugar, hermano, donde tú y yo reconocemos verdaderamente quiénes somos. Ahí nos quitamos la máscara. Es donde debemos ser transparentes con Dios para que Dios nos cambie. Yo pregunto esta mañana, si no somos sinceros y transparentes en la oración, ¿dónde lo vamos a hacer? Puede ser que ocultas cosas en tu matrimonio, puede ser que ocultas cosas con tus padres, puede ser que ocultas cosas con los hermanos de la congregación. A mí me ocultas cosas. Está bien, o sea, todos de alguna manera, en algún nivel, en algún porcentaje, ocultamos lo que verdaderamente somos. Nadie nos conoce al 100%, pero déjame decirte algo, pero tú sí te conoces a ti mismo al 100%. Y Dios no te conoce al 100%, Dios te conoce al 120%. Dios sabe de qué, perdóname la expresión, de qué pata cogíamos. Tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes cuáles son las cosas que no estás haciendo o que no haces correctamente bien. Dios también las conoce. Cuando entramos en oración, necesitamos ser humildes y decirle, Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Tú sabes quién soy, tú sabes cómo soy, tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que realmente pienso, tú sabes lo que realmente hay en mi corazón, tú sabes todos mis sentimientos, tú conoces todas mis emociones, tú conoces mi carácter, tú conoces dónde he estado en el pasado, dónde he estado en el presente, tú conoces dónde voy a estar en el futuro. Aquí estoy, Señor. ¿Qué puedo esconder de ti? ¿En qué te puedo engañar? ¿Cómo te puedo engañar? Aquí estoy, Señor. Soy humilde para reconocer lo que soy. Este soy yo. Y ahí en la oración es donde debemos decirle al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame. No necesito que mi esposa venga a decirme, es que tú eres así. No necesito que mis hijos vengan a decirme, tú estás fallando en esto. No necesito que el pastor venga y me regañe y me diga, tú estás fallando aquí, aquí, aquí. O sea, no necesito a nadie que me lo diga porque de ninguno de ellos lo voy a aceptar. Porque así somos, ¿verdad? Yo te lo dije la semana pasada y te lo repito ahora. No aceptamos que nos cuenten o que nos digan nuestros errores. Somos muy buenos para fijarnos en los errores de los demás. Somos muy buenos para declarar los errores de los demás. Escríbeme 10 errores de tu pareja. No, hasta 40, ¿verdad? Ahorita échame rápido antes de que se me olvide, ¿no? Ahora escribe 5 errores tuyos. Déjame ver cuál sería bueno.
Pues no se me ocurre ninguno. Porque somos buenos para señalar con el dedo a los demás, pero no somos buenos para decir, este soy yo, ¿verdad? Pero delante de la presencia de Dios necesitamos humildad para decir, Señor, yo la riego en esto, yo fallo en esto, aquí estoy, humildemente te pido, ¿verdad? Cámbiame, transfórmame. Mi esposa a lo mejor o mi esposo tal vez se ha cansado de decirme en dónde la riego. Mis hijos, mis padres, los hermanos de la iglesia, el pastor, las personas que conozco se han cansado de, ya no necesito que ellos me digan, yo reconozco que soy de esta manera, aquí estoy, abro mi corazón, soy sincero, soy humilde y te pido que me cambies, que me transformes. Si vaciamos la vasija, hermano, como esta mujer vació el perfume, si nosotros vaciamos la vasija de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, delante de la presencia de Dios, ganamos todo. ¿Por qué? Porque entonces podemos ser cambiados y transformados. Yo te pido que vayas conmigo, el Evangelio de Lucas otra vez, regresa ahí por favor, pero ahora ve al capítulo 18. Y fíjate en el versículo 9. Y dice, a unos, escucha lo que dice a continuación, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿No será, voltéame a ver tantito, no será que confiamos en nosotros mismos cuando pensamos que no tenemos nosotros errores, pero que los demás los menospreciamos porque decimos, este sí tiene error? No, te contara, ¿verdad? ¿No será que nosotros confiamos en nosotros mismos como justos, entre comillas, y menospreciamos a los demás porque todos los demás son pecadores excepto yo también? Y dice ahí el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, dice Jesús. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este publicano. Yo sí ayuno 2 veces a la semana, yo sí doy diezmos de todo lo que gano. Dice Jesús en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que entra a orar con humildad, ¿qué va a pasar, hermano? Dice Jesús, será enaltecido. Es verdad, el fariseo no era ladrón. Es verdad, el fariseo probablemente no era injusto. Es verdad, el fariseo muy probablemente no era adúltero. El problema del fariseo era solo que era religioso. Y lo digo sarcásticamente, ¿verdad? Su religiosidad, hermano, la religiosidad de este hombre fariseo no lo dejaba ver sus pecados. ¿Cuáles eran los pecados de este hombre? Pues no era injusticia, no era ladrón, no era adúltero. Su problema es que era religioso, es que era orgulloso, es que era vanaglorioso, tenía presunción, tenía egoísmo. Y esos eran pecados igual de graves que lo de adúltero o injusto o ladrón. El publicano era ladrón, ese sí era ladrón. El publicano sí robaba, pero saber que lo era, darse cuenta, entender que lo era y ser humilde para reconocer que sí era ladrón, le daba la oportunidad para humillarse y arrepentirse delante de Dios. Hermano, déjame decirte algo. Hay personas tan ciegas a sus propios errores que no los pueden reconocer ni ellos mismos. Dios lo sabe, los demás lo saben, pero ellos dicen: no, yo estoy bien. Yo no estoy fallando, yo no estoy equivocado. Qué orgullosos, qué vanagloriosos. Pero una persona que es humilde y dice: no, la verdad es que yo sí soy impaciente.
yo sí soy terco. La verdad es que sí, yo soy iracundo. La verdad es que sí, yo soy egoísta. Reconocer, hermano, lo que yo soy me da la oportunidad para humillarme y para arrepentirme. Entrar delante de Dios con humildad nos da la oportunidad para poder arrepentirnos. Al final de nuestra historia base, la historia de esta mujer prostituta que entró a derramar el perfume delante de Jesús, la mujer terminó siendo perdonada, restaurada, transformada por el Señor. Eso es lo que pasa cuando entramos en oración a la presencia de Dios con un corazón totalmente sincero y honesto en verdadera humildad. No entramos a acusar a nadie. No entramos a compararnos con nadie. Señor, gracias porque yo no soy como el publicano, ¿verdad? No entramos para ver los errores de los demás o para pedir por los errores de los demás. No entramos para eso. O sea, está bien si oras y dices, Señor, cambia a mi marido, ¿verdad? Cambia a mi hijo, cambia a mi patrón, ¿no? Ayuda a fulano de tal, cámbialo. Está bien si oras así, pero escúchame, pero lo primero que necesitamos orar es, Señor, no, antes de empezar a pedirte que cambies a medio mundo, lo primero que te pido es que me cambies a mí. Lo primero que te pido es que me veas a mí, que veas mi corazón y que me transformes. Entro a orar para arreglar mis propias cuentas con Dios. La tercera actitud que debemos tener al orar debe ser de quebrantamiento. Fíjate, esa es la tercera actitud que debemos tener cuando oramos, quebrantarnos. Esta mujer estuvo lavando con lágrimas los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un verdadero corazón quebrantado. Y el quebrantamiento en la oración es bueno porque ese es el que nos lleva al arrepentimiento. Fíjate, las lágrimas generalmente muestran una señal en nuestras vidas de quebrantamiento. Ahora, hay extremos, ¿verdad? Hay gente que llora por todo. Paco y yo tenemos una hermana que cada que veía a Pepe el Toro lloraba, ¿no? Cada que veía la escena donde torito, ella derramaba lágrimas, ¿no? A lo mejor pensaba que en la próxima vez que veía la película, no, el torito no se iba a quemar, pero siempre se quemaba. Entonces mi hermana siempre lloraba, ¿no? De hecho llora por todo, ¿no? Y hay gente así, hay gente que llora por todo, pero generalmente lloramos cuando estamos pasando por un muy mal momento, cuando verdaderamente las cosas se han puesto difíciles o se han puesto muy complicadas y entonces hay lágrimas, ¿no? Se puede también, fíjate, estar verdaderamente quebrantado sin derramar lágrimas, depende del carácter y depende de las emociones de cada persona, pero escúchame, pero cuando somos quebrantados debe haber sentimientos de por medio, lo que sea de acuerdo a tu carácter, pero debe notarse algo, debe notarse que verdaderamente estamos quebrantados. Hermano, yo difícilmente lloro, está bien, pero cuando Dios te quebranta, y a lo mejor no vas a llorar, pero hay una actitud de decir, chispas, Dios me está quebrantando, ¿verdad? Estoy quebrantado delante de Dios. En Primera de Crónicas capítulo 21, del versículo 1 al 17, nos cuenta la historia de que David cometió un pecado y su pecado fue censar al pueblo. Ahora, escúchame, no era un censo de población, era más bien un censo militar. David se enfocó en censar solamente a los hombres que podían pelear. ¿Por qué? Porque no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sus fuerzas. ¿Cuántos hombres tenemos listos para la batalla? Si tenemos una buena cantidad de hombres listos para la batalla, tenemos un ejército fuerte. Y si tenemos un ejército fuerte, podemos pelear la guerra. Y Dios dice, no señor, no es por el ejército que tienes, las guerras se ganan, no por tu ejército, las guerras se ganan por mí. Y has cometido un pecado al censar a tu ejército. Y entonces viene un castigo de parte de Dios y el Señor le pregunta, estoy en Primera de Crónicas capítulo 21, dice, el Señor le pregunta, ¿cómo quieres ser quebrantado? Y el Señor le dice, te doy 3 opciones, la primera, 3 años de hambre, la segunda, 3 meses que seas derrotado por tus enemigos y la tercera, 3 días que seas derrotado por la espada de Jehová. Ahora, si vas conmigo ahí a primer libro de Crónicas en el capítulo 21,
donde está esta historia. Y David contesta en el versículo 13, dice: entonces David dijo al profeta Gad: estoy en grande angustia. De las tres cosas que me ha puesto el Señor, ¿verdad?, que yo debo escoger una de esas, estoy en grande angustia, pero ruego, dice ahí en el versículo 13, que yo caiga en las manos de Jehová. ¿Por qué? Porque si caigo en las manos de Jehová por 3 días, ¿verdad?, sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres, porque los hombres quién sabe cómo me van a tratar, ¿verdad? Los hombres no van a tener piedad, los hombres no van a tener misericordia, los hombres no van a perdonar. Pero si yo caigo por 3 días en la espada de Jehová, sobre la mano del Señor, yo estoy seguro que si al primer día o al día y medio yo ruego y clamo y pido: Señor, ten misericordia, perdónanos, Dios va a detener su juicio, que fue de hecho lo que sucedió. Lo mejor que nos puede pasar, escúchame lo que voy a decir a continuación, hermano. Lo mejor que nos puede pasar es ser quebrantados en la oración. Fue dentro de la presencia de Dios, fue entrando a la oración, entrando a la presencia del Señor, que Isaías fue quebrantado, y ahí se da cuenta que es un hombre inmundo de labios. Eso está en Isaías capítulo 6 versículo 5. Le dice al Señor: Señor, ahora que estoy aquí en tu presencia, ahora que estoy aquí delante de tu trono, estoy siendo quebrantado y me doy cuenta que soy un hombre inmundo de labios. Pero ahí mismo Dios limpia su pecado, lo restaura. Dice la palabra que un serafín tomó un carbón encendido del altar, toca la boca de Isaías y le dice: es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Que Dios nos quebrante en la oración, vuelvo a repetir, es lo mejor que nos puede pasar, porque es también ahí en la oración, en medio de ese quebrantamiento, donde Dios puede sanarnos y donde Dios puede restaurarnos. De hecho, te digo algo, hermano, es mejor pedir que Dios nos quebrante en los tiempos de oración a esperar que los hombres o las circunstancias nos quebranten en la vida. Yo no quiero que los hombres y las circunstancias me quebranten en la vida. Yo prefiero que Dios me quebrante dentro de la oración. Señor, aquí estoy. Este soy yo. Yo no te oculto nada, yo no te escondo nada. Soy humilde. Vengo humildemente a decirte: aquí estoy. Quebrántame, Señor. Y que Dios ahí pueda, con su dedo, no de juicio, pero con su dedo de misericordia y amor, declararme y decirme: sí, Daniel, eres un orgulloso. Y entonces yo ahí comience a llorar y comience a decirle: sí, Señor, tienes razón, perdóname. Eso es mejor, hermano, que yo no entender nada, yo no querer aceptar nada y después las circunstancias de la vida me quebranten en mi orgullo. Hermano, ¿qué está pasando, verdad? Pues que Dios te está quebrantando, porque no te ha quebrantado en los tiempos de oración. Ahora te mandó esta enfermedad para ser quebrantado. Ahora está permitiendo que tu jefe te quebrante. Ahora está permitiendo que esta otra persona te quebrante. Las circunstancias te quebranten. Las circunstancias no van a tener misericordia. Los hombres no van a tener misericordia. Dios va a tener misericordia. Y si ahí en la oración tú le dices: sí, Señor, quebrántame, lloro, perdóname, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, cuantas veces tenga que ser necesario que yo entre a tu presencia para que tú tomes fuego del altar y quemes mi corazón y saques mi orgullo o mi egoísmo o lo que sea que tengas que cambiar, mi carácter, mi personalidad, mis sentimientos, mis emociones. Señor, aquí voy a estar, hazlo. Yo quiero ser transformado en la oración, no transformado en las circunstancias. Ve conmigo, Salmo, esta es la última cita, Salmo capítulo 51. Fíjate cómo dice el salmista en el versículo 17. De hecho, el Salmo capítulo 51 es la oración de arrepentimiento de David después de haber pecado con Betsabé. Y en el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escucha,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo termino diciéndote esto, hermano, lo mismo que te dije al principio. Un cristiano verdadero practica la oración. Cristianismo tiene que ver con entrar a la presencia de Dios para establecer con Dios relación, comunión e intimidad. Y es dentro de su presencia, es dentro de la oración que debemos tener la actitud correcta para, escucha, aprender a depender en Dios, para ser humildes y reconocer lo que somos y en qué debemos cambiar, y para permitir que Él nos quebrante y nos sane y nos restaure. ¿Cuántos se animan a entrar en oración esta semana y orar? Vuelvo a repetir, puedes orar por quien quieras. Si tú oras por mí y oras y dices, Señor, quebranta a Daniel Carrillo, trata con Daniel Carrillo, cambia a Daniel Carrillo, yo te digo, amén, hazlo, hermano, por favor. Pídele a Dios que me quebrante, pídele a Dios que me transforme, pídele a Dios que me cambie. Te doy permiso que lo hagas, pero escúchame, pero más que entrar a orar por otros, que esta semana podamos entrar a orar por nosotros mismos. Amén. Hermano, ¿y puedo pedir por mi tía que está enferma? Sí, pide por quien quieras y ora como quieras, pero lo primero en tu oración que sea, Señor, aquí estoy, dependo de ti, soy humilde para reconocer que yo soy así, 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 y te pido que en esto, en esto, en esto y en esto me quebrantes, me transformes, cambies mi corazón, me hagas de nuevo. Quiero brillar para ti, quiero ser nuevo para ti, quiero dar testimonio para ti, que mi vida verdaderamente te dé gloria y honra a ti con un cambio verdadero de manera de caminar. ¿Te animas a hacerlo esta semana? Se supone que ya oraste toda esta semana porque el domingo pasado hablamos de oración y te dije, vamos a orar esta semana y ustedes dijeron que amén, ¿verdad? Bueno, los que vinieron se comprometieron, ¿no? Entonces esta semana vamos a continuar orando. Amén. Y vamos a entrar en dependencia, en humildad y en quebranto delante de la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, esta mañana te pedimos o te decimos que queremos hacer o tener un nuevo tiempo de oración en ti, Señor. Esta mañana declaramos, Padre, que queremos ser cristianos de oración. Esta mañana declaramos que queremos ser cristianos que se meten en intimidad y en relación contigo. Esta mañana te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo despierte en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Esta mañana te pedimos que nos des hambre y sed para orar, Señor, para entrar a tu presencia, y que al entrar en tu presencia entremos, Señor, dependiendo de tu amor, dependiendo de tu poder, dependiendo de tu provisión para nosotros. Que al orar, Señor, seamos humildes para reconocer lo que somos. Perdónanos, Señor, porque fácilmente reconocemos lo que otras personas son. Perdónanos porque fácilmente, como este fariseo de la historia de Lucas, Señor, perdónanos porque fácilmente podemos ver los errores de otros y señalar los errores de otros. Y perdónanos, Señor, porque muy difícilmente vemos nuestros propios errores, nuestras propias fallas, Señor. Pero Padre, hoy te pedimos que nos lleves a entrar en oración, en dependencia y en humildad para reconocer, Señor, lo que nos está fallando, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, no esconderlas, Señor, sino transparentemente ponerlas delante de ti y decirte, Señor, este soy yo, esta soy yo, cámbianos, Señor, transfórmanos, que podamos entrar en oración, Señor,
para ser quebrantados por ti, para ser quebrantados por tu Espíritu Santo. Y así como Isaías se dio cuenta que era un hombre inmundo, de labios inmundos, Señor, pero tú lo limpiaste ahí, Padre, que también nosotros podamos darnos cuenta, Señor, lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, nuestro verdadero carácter, Señor, y que ahí tú lo puedas limpiar y lo puedas transformar, y que salgamos de esos tiempos de oración pulidos, cambiados, transformados, renovados por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos ser cristianos verdaderos, no queremos ser cristianos religiosos, no queremos ser cristianos de nombre nada más, Señor. Queremos ser cristianos verdaderos, cambiados y transformados en el poder, en el lugar de la oración, Señor, en el lugar de la intimidad contigo. Y ahí en esa intimidad y en esa relación queremos crecer y queremos madurar y queremos, Señor, aumentar de estatura, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos, Señor, a mis hermanos y a mí, llévanos, Señor, esta semana a desear, a anhelar la oración en nuestras vidas, Padre. En la intimidad, ahí en la relación, Señor, habla a lo profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, habla a lo profundo de nuestro ser. Ministranos y cámbianos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.